Muy buenos días. Es un auténtico placer y un honor estar aquí con ustedes. Quiero agradecer sinceramente a Sendes, a su presidente, al presidente del Congreso, el doctor Agustín Moreda, la invitación para estar aquí. Voy a hablarles fundamentalmente de algo que está por encima de los dientes, del cerebro, pero quiero pensar que puedo presentarles alguna idea que refuerza la importancia de su trabajo, la necesidad de más investigación en la medicina dental del sueño, el cómo pienso que va a ser un factor clave en los próximos años. Y sin más, el doctor Alois Alzheimer trabajaba en el Hospital Municipal de Frankfurt. Él quería dedicarse a la investigación, pero tenía difícil porque necesitaba el sueldo del trabajo clínico. Pero al final encontró una buena solución, que fue casarse con una viuda rica y ya pudo mejorar su situación económica. En el año 1901 llegó a la consulta una paciente que es Auguste Deter. Curiosamente, a finales del siglo XX, creo que fue 1995-97, se encontraron las notas originales de Alzheimer de la entrevista. Y aquí ven un trozo de lo que él fue escribiendo, donde le va preguntando sobre esa situación y cómo llega finalmente a describir una nueva enfermedad. Alzheimer siguió a la Frau Deter, a la señora Deter, durante 5 años, hasta su fallecimiento en el año 1906. Más recientemente ha habido dudas si realmente tenía enfermedad de Alzheimer o era una leucodistrofia hipercromática. Pero bueno, yo creo que no es importante. Lo importante es que por primera vez, a comienzos del siglo XX, como les digo, se plantea un nuevo diagnóstico, que yo creo que una frase de la que también Alzheimer recoge en ese informe nos pone la sensación de lo que iba a suponer esta demencia. Una demencia que ha marcado, y ahora les daré también algunas pinceladas, lo que ha sido el desarrollo de nuestro sistema sanitario en el siglo XX y lo va a marcar de una forma aún más profunda y más impactante a lo largo del siglo XXI. En 1906, Alois Alzheimer organizó para poder estudiar el cerebro de Auguste Deter. Y lo primero que vio es una atrofia, como ven ahí, y una macromegalia de los ventrículos cerebrales, pero pasó a hacer un estudio microscópico con la ayuda de 2 investigadores italianos. Y en esta preciosa acuarela se observan por primera vez algunos de los indicios que marcarían el análisis anatomopatológico de la enfermedad de Alzheimer. Les traigo aquí un ejemplo más reciente del hipocampo y, como pueden ver, unos acúmulos que él ya llamó placas seniles y que todos sabemos que están formados por una proteína, por el beta-amiloide. Los ovillos neurofibrilares, que están formados también por una acumulación de otra proteína, proteínas tau hiperfosforiladas. Y finalmente lo que él definió o llamó cuerpo degenerativo granulovascular. De manera que ya teníamos unos síntomas clínicos y un diagnóstico anatomopatológico. A lo largo del siglo XX, y también con una contribución importante de varios de los investigadores de la Escuela Neurohistológica Española, de los discípulos de Cajal, especialmente Achúcarro y Lafora, fuimos avanzando en nuestro conocimiento del Alzheimer. Cómo empezaba, especialmente en las regiones frontales y temporales, y cómo se iba extendiendo a otras partes de la corteza. Una de las líneas de investigación que ha sido muy fructífera en el tema del Alzheimer fue la colaboración de las hermanas de Notre Dame.
una comunidad de monjas de Estados Unidos, de las cuales 678 decidieron no solo aportar todos los datos a lo largo de su vida, sino donar sus cerebros para su análisis después de su fallecimiento. Como ustedes comprenderán, el grupo de monjas tenía un montón de ventajas porque todas comían lo mismo, tenían los mismos cuidados médicos, no habían tenido hijos, suponemos que no consumían alcohol ni tabaco, y entonces era, por así decirlo, una cohorte magnífica para ir viendo qué factores generaban Alzheimer o en otro lugar o protegían del Alzheimer. Hemos ido también avanzando claramente en los aspectos moleculares. Tau se vio que lo que hacía era estabilizar los microtúbulos, que lo que estaba pasando en el Alzheimer era una versión hiperfosforilada de Tau, y hemos ido teniendo un mapa de qué es lo que estaba pasando en el cerebro de estas personas. Por otro lado, hay que decirlo con claridad, a 2022, luego les hablaré de alguna hipótesis, pero no sabemos lo que causa el Alzheimer. No sabemos por qué algunas personas enferman de esta terrible dolencia y otras no. La demencia aparece ligada a más de 70 diagnósticos diferentes. No es un diagnóstico como tal. Y lo que vemos es ese deterioro intelectual que puede ser adquirido o genético y que genera una disfunción cerebral. Como todos sabemos y desgraciadamente muchas veces en nuestras propias familias, eso tiene unas consecuencias muy duras para los pacientes, para esas familias y para todos nosotros. El coste económico, social, sanitario del Alzheimer es brutal y va a subir en los próximos años. Por eso es tan importante que de alguna manera formemos equipos multidisciplinares, sumemos fuerzas, y aquí es donde tengo la alegría de estar con ustedes, el poderles plantear, porque algunas de las ideas en estos momentos van ligadas a su trabajo, a la medicina dental y a la medicina dental del sueño. Es una demencia, perdónenme que diga cosas que a veces son tan obvias, pero también la alegría de que haya algunos estudiantes en la sala, yo creo que me disculpa para repasar algunas de estas cosas que todos ustedes conocen perfectamente. Es una demencia degenerativa primaria y lo primero son esos fallos de memoria que comienzan de manera insidiosa y que evolucionan progresivamente. Es el ejemplo típico de enfermedad neurodegenerativa de desarrollo cada vez más progresivo, peor. Sabemos, por otro lado, que si una persona tiene apnea obstructiva del sueño, en la edad madura, es más probable que desarrolle Alzheimer cuando tenga más años, cuando esté entrando en una vejez temprana. Y al mismo tiempo, si tiene Alzheimer, es más probable que tenga apnea obstructiva del sueño que otras personas de su misma edad. O sea, es una conexión que yo digo no podemos obviar y que debe hacernos a todos reflexionar y explorar. ¿Qué es lo que pasa? Que afortunadamente cada vez tenemos más cantidad de vida. Aquí ven cómo entre el 2000 y el 2025 prácticamente la población de más de 80 años se duplicó. Pero es que del 2025 al 2050 prácticamente de nuevo se va a duplicar. Entonces, en poco más de un siglo, o en un siglo, hemos aumentado 10 veces el número de habitantes de este planeta con más de 80 años. Por lo tanto, es una población muy importante numéricamente y en todos los demás aspectos. En esta epidemiología del Alzheimer, en el 2012 se calculaba que en el mundo había 35,5 millones de personas afectadas por esta enfermedad. Al 2030 serán 65,7 y ese 2050 del que antes les hablaba, se calcula que serán 115 los millones de personas afectadas en el mundo. Ese mayor incremento será en los países que lógicamente están consiguiendo por esa mejora en la medicina y en todos los temas de salud, aumentar su esperanza de vida, y se cree que uno de los lugares clave, uno de los continentes clave va a ser América Latina, con quien nos une tanto y a quien personalmente aprecio tanto también.
Primeras señales, ya lo he comentado, esa pérdida de memoria de sucesos recientes, y luego va progresando con cosas como dificultades en el lenguaje, desorientación, eso que sabemos que es tan fácil que se pierdan, cambios de humor, pérdida de motivación, descuido con temas personales como puede ser la higiene, problemas de comportamiento e incluso el sentimiento de falta de cariño, cuando muchas veces la familia está volcada en ellos y en cuidarlo. Pero eso es una enfermedad, como todos sabemos, con una dureza especial. Hay un libro maravilloso que se titula The Loss of Self, que es como un poco la pérdida de uno mismo, todo ese proceso insidioso y progresivo. Es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente e importante, el 20% de los casos de los hospitales psiquiátricos, y la demencia más frecuente en la población geriátrica, en torno a la mitad o un poco más de las demencias. A los 60 años, un 1% de la población tiene Alzheimer. A los 65 ya ha subido del 6 al 10, a los 85, 35, 40 y a los 90, 63% de la población tiene Alzheimer. ¿Qué quiere decir? Pues que si viviésemos 100 años, probablemente todos terminaríamos teniendo un Alzheimer. Por eso nos interesa sin ninguna duda. Es considerada la sexta causa de muerte más importante en el mundo, o sea que es un aspecto fundamental. Las hipótesis que hasta ahora hemos trabajado, la hipótesis colinérgica, que las neuronas colinérgicas mueren de una manera selectiva y eso genera unos déficits en memoria, en aprendizaje, en esos temas donde la acetilcolina es un neurotransmisor clave. Segunda hipótesis en la que hemos trabajado mucho es que el beta-amiloide se acumula, que tenemos una disfunción en el manejo del beta-amiloide. La tercera hipótesis es que el problema es tau, y la cuarta es que es una inflamación. Pero tenemos que reconocer nuestro fracaso. Más del 99% de los medicamentos que se han probado para Alzheimer han fracasado. Más del 99%. Entonces, realmente, nuestro arsenal terapéutico, hay que decirlo, es pobre. Tenemos muy pocas herramientas eficaces y necesitamos nuevos enfoques. En cuanto a la etiología, hay un Alzheimer familiar, que son muy pocos casos, menos del 5%. Cuando se repiten los casos en las familias, empieza más tempranamente, hay un patrón de herencia muy claro y afecta a la persona y se supone que el riesgo es mucho mayor en los familiares de primer grado. Pero la mayoría no es eso, la mayoría es un Alzheimer esporádico, que es multifactorial, interviene en muchos aspectos, que hay una combinación de una susceptibilidad genética con algún trigger, algún disparador, donde se han identificado factores de riesgo y factores protectores. Hay una ventana temporal prolongada y depende de ese perfil genético el cómo se desarrolle, cuándo y con qué velocidad. Factores de riesgo, el principal sin duda la edad. Pero luego intervienen también cosas como sexo, antecedentes familiares, la capacidad cerebral, incluido tanto estructuralmente el volumen como funcionalmente, por ejemplo, la educación. En las monjas se vio que las que tenían mejor formación eran mucho más resistentes al Alzheimer. La actividad física y mental es lo mejor que podemos hacer para prevenir el Alzheimer en estos momentos. Y luego intentar evitar algunos factores de riesgo, como les pongo ahí, como la hipertensión, la enfermedad coronaria, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, la obesidad y la diabetes. Fíjense que encaja muy bien con algunas de las cosas de los que nos ha comentado la doctora Fajardo. O sea, estamos con una serie de coincidencias que quizá tengan algo que ver. En cuanto a los genes implicados, hay algunos que prácticamente causan el Alzheimer, pero como les pongo aquí, son muy raros. Y luego hay otros que son muy comunes, pero que aportan muy poco riesgo. ¿Vale? O sea, es una genética compleja, con probablemente cientos de genes implicados, y que no es fácil. No es fácil hacer, por ejemplo, consejo genético. Factores protectores, la dieta mediterránea, se ha visto que tenía un efecto positivo. Sin ninguna duda, ese ejercicio físico y mental. Formar parte redes sociales, y no me refiero a las digitales, sino a las de que compartimos una caña y un Ribera del Duero y una cena maravillosa como ayer con los amigos. Poner tareas al cerebro. Yo lo digo con los estudiantes, digo, no podemos, para protegerlos no tenemos que quitarles los retos, tenemos que ponerles retos.
porque es fundamental para nuestro cerebro. Y parece que hay algunos medicamentos, como les pongo ahí, que también ayudan, que las personas que por otra patología están tomando esos fármacos, pues se ha visto que desarrollan en menor porcentaje un Alzheimer. Miren, he traído este dato porque me parece espectacular y digo, probablemente ustedes lo conozcan, pero yo quería compartirlo con el que no lo conozca porque me tiene asombrado. Resulta, las metástasis, saben que es el gran problema del cáncer. Si no tuviésemos metástasis, la mayoría de los cánceres los controlaríamos con gran facilidad. Bueno, las metástasis se producen porque hay unas células que pasan al sistema circulatorio y difunden. Es lo que llamamos células tumorales circulantes. El punto clave es que en la expansión, la dispersión de esas células tumorales no sucede igual durante todo el día. Y es tan brutal que se produce prácticamente con rotundidad solamente durante el sueño. Imagínense lo que es eso, que durante el tiempo que estamos despiertos, esas células tumorales no tienen capacidad de formar metástasis. Solo durante el sueño. Por eso yo digo, me parecía el mejor ejemplo que yo les podía traer de la importancia del sueño, de saber más sobre el sueño. Entonces, hemos hecho, no mi grupo, pero se ha visto que la secuenciación de ARNs mensajeros de esas células, hay unos genes mitóticos, los que generan todas esas divisiones, que solo están activas durante el sueño. Se ha visto que las hormonas clave relacionadas con el ritmo circadiano son los factores claves para estas diferencias. La insulina, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es lo que les pongo ahí? ¿Cuál es la esperanza? Que podamos tener nuevos tratamientos fijándonos en cosas como la hora de administración, que haga que podamos bloquear esos procesos de metástasis o luchar mucho mejor contra ellos. Que simplemente, como les digo, cambiar la hora de administración, imagínense, y yo creo que estamos a las puertas de tener mucho más claros estos aspectos, podamos ser mucho más eficaces en lucha contra uno de nuestros grandes enemigos, como es el cáncer. Bueno, les he dicho el fracaso que hemos tenido en el desarrollo de nuevos medicamentos. Recientemente se ha aprobado el aducanumab, pero hay distintos problemas. Uno es que, como saben, los medicamentos cada vez son más caros. Y no es por codicia de las empresas farmacéuticas. Se calcula que con lo que cuesta actualmente el proceso de aprobación de un medicamento, en el año 2000, no hace tanto, se aprobaban 50. Entonces, claro, todos esos gastos de investigación, de ensayos clínicos, lo tienes que repercutir al cliente. Y se calcula que el envase, que es para luego una infusión intravenosa, costará o cuesta unos 2.000 euros y el tratamiento anual unos 50.000 euros. Imagínense con eso cuando estamos diciendo que el número de pacientes es muy alto. Y luego hay otros temas que debemos también poner encima de la mesa. Estamos tan desesperados por encontrar algo eficaz contra el Alzheimer que nos agarramos a cualquier tema. Entonces, este medicamento, aprobado por la FDA, fue sometido a tramitación acelerada, con lo que eso implica. Se ha visto, eso es lo que sabemos hasta ahora, que reduce las placas de amiloide, pero hay muchas dudas de que esa sea, como les decía antes, es una de las hipótesis más extendidas, pero se ha visto que hay personas que tienen placas de amiloide, tienen perfecta memoria y no presentan ninguna señal de enfermedad de Alzheimer, con lo cual la hipótesis del amiloide tiene sus detractores. Y en la aprobación, les he traído la traducción literal de lo que pone, dice, es muy probable que cause una reducción en el declive clínico debido a la enfermedad de Alzheimer. Muy probable, señores, o sea, estamos moviéndonos en un terreno resbaladizo, por decirlo de una manera, pero es eso, es la necesidad que tenemos de algo para ayudar a las personas afectadas. Bueno, digo, tengo que traer alguna imagen de dientes, como sea, aquí a este congreso. Miren, otro tema que me parece apasionante y de lo que les decía, de mi admiración por ustedes, por lo que hacen.
Por firomonas gingivales todos sabemos que es la causante de la enfermedad de las encías. Una proteasa que va destruyendo proteínas en nuestra boca y que genera problemas en la dentadura. Bueno, como saben, por firomonas produce al menos 2 gingipaínas, que son precisamente las proteasas, que actúan sobre las citoquinas, que afectan sobre el proceso de inflamación. Ahí les pongo un dato. Las porfiromonas y las gingipaínas están presentes hay 2 estudios que haya podido identificar en el 99% y en el 96% de los hipocampos de personas con Alzheimer. Acuérdense que el hipocampo es una de las regiones tempranas de aparición. Muchas más cosas. Porfiromonas invade el cerebro en ratones y causa síntomas de Alzheimer. Si yo tengo un ratón genéticamente programado para tener Alzheimer, por firomonas incrementa los síntomas, los empeora. Entonces, hay un montón de estudios que han llegado a plantear que a ver si por firomonas no solo genera problemas en las encías, sino provoca el Alzheimer. Así es la ciencia. Es posible que dentro de 2 años, si nos volvemos a coincidir, les diga, pues ¿se acuerdan de aquella hipótesis? Ha quedado por los suelos. O al contrario, tengamos por primera vez una vía de tratamiento espectacular. Porque esto es relativamente fácil. Contra las bacterias llevamos un siglo de éxito, ¿no? Entonces, creo que es un tema donde hay evidencias muy contundentes. Como les digo, una proporción 99 y 96 es para tomárselo en serio, no parece un hallazgo ocasional y que nos puede abrir puertas a nuevos tratamientos. El cerebro. Miren, les traigo un dibujo de Goya, que está en el Museo del Prado. Goya lo pinta cuando tiene 82 años, está exiliado en Francia. Y Moratín, que está también allí exiliado, hay una carta que se conserva, dice, y Goya no para, está inventando nuevas formas de pensar. Dice, no hablan palabra de francés, pero se entiende con todo el mundo. Y entonces me parece un mensaje, decir, Goya dibuja aquí a un hombre viejo, como ven, con 2 bastones apoyándose, casi 2 muletas, pero fíjense cómo titula el dibujo. Aún aprendo. Y entonces ese me parece también un mensaje precioso a los 82 años, ¿no? La apnea, ustedes saben, son los especialistas, no voy a dedicar ni un minuto, pero sí comentar, dormir menos de lo necesario altera el sistema inmunitario, duplica el riesgo de cáncer y, como les he dicho, es un factor clave para desarrollar Alzheimer. Yo me dedico a esto, a la plasticidad neuronal. Entonces, en la fase de sueño no REM, se cambian, se cortan, se podan conexiones en las redes neuronales y también se podan neuronas, se eliminan neuronas en esa fase. Mientras que en la fase REM interaccionan las neuronas y la glía, temas como microglía y neuronas tan fundamentales en lo que estamos viendo procesos de inflamación. La evolución marca, dices, si no fuese importantísimo dormir, dices, no comemos, no buscamos pareja, estamos bastante indefensos. Rechtschaffen dice que si dormir no fuese absolutamente vital, sería el mayor error que la evolución ha cometido nunca, que dediquemos 1/3 de nuestras vidas a dormir. Pero es que sí que cumple ese factor vital. Hacemos el mantenimiento cerebral por la noche. Todos los restos de la actividad cerebral se limpian. Llega la brigadilla de mantenimiento, los de la manguera, y limpian. Decidimos qué cosas guardamos en memoria o aprendemos. Recalibramos los circuitos emocionales, imaginamos situaciones e inspira la creatividad. Hay al menos 2 premios Nobel, que yo recuerde, que su premio se les ocurrió mientras dormían en un sueño. Hay una historia divertida, pero no me voy a enredar porque se le ocurrió, anotó en una libreta Otto Lewy el experimento maravilloso que se le había ocurrido. Y por la mañana cuando se despertó miró la libreta y eran unos borratajos que no entendía nada. Y dice que pasó el peor día de su vida.
y por la noche se le volvió a soñar el experimento, dice que no, que se puso el abrigo encima del pijama, se fue al laboratorio y pocas horas después había terminado el experimento por el que ganó el premio Nobel. Restaurar, adaptar, asociar, termorregular y madurar. O sea, es un tema clave de salud mental. Hace pocos años también fue un descubrimiento el llamado sistema linfático, una relación entre el sistema linfático y la glía en el cerebro. Entonces, por la noche, la glía se encoge, es algo espectacular. Reduce su volumen un 60% mientras dormimos. ¿Qué es lo que hace? Que los espacios intercelulares aumenten de una forma brutal. Yo digo, imagínense que en nuestras ciudades por la noche encogiéramos una gran parte de los edificios. Y entonces llegan los de la manguera, pero las calles son mucho más fáciles, el flujo puede ser mucho más alto. Y de hecho se ha calculado que el líquido cefalorraquídeo aumenta su flujo entre 10 y 20 veces mientras dormimos. Por eso nos permite arrastrar todos esos restos de la actividad cuando estamos despiertos. La importancia de un sueño reparador, les pongo aquí, es la mayor omisión en la conversación contemporánea sobre salud. Cuando hablamos de temas, creo que obviamos uno de los más importantes. Bueno, yo creo que esto ya se lo he comentado, es decir, es importante, es un riesgo para el Alzheimer. Las alteraciones del sueño preceden en varios años a la aparición del Alzheimer, puede ser una señal de alerta o incluso algo que esté implicado en el origen, y luego suelen ir aumentando en paralelo con la gravedad de los síntomas. Ya he dicho que hay un riesgo y no quisiera que se quedasen con una imagen negativa, porque creo que hay lo que les pongo ahí como una hipótesis esperanzadora, que es que al mejorar el sueño, con todo su trabajo, deberíamos ser capaces, por todo lo que indican estos estudios, de ayudar a disminuir el riesgo de desarrollar un Alzheimer o al menos que podamos retrasarlo, con lo que ganaríamos muchísimo en todos los aspectos. Esto es un pequeño esquema que recoge todas estas interacciones. El beta-amiloide, aunque ya les digo que hay otras posibilidades, los cambios, la fragmentación del sueño, las modificaciones en el electroencefalograma y junten ahora la apnea obstructiva del sueño. Y todo eso nos lleva a este tema de alteraciones del sueño, ¿no? Y la última parte, no quiero abusar de su amabilidad, cosas muy recientes, cosas en las que estamos viendo. Basta una noche sin dormir para que se puedan observar acumulaciones de beta-amiloide. Estamos pensando en un proceso de años, pero también vemos que hay unas señales agudas. Las zonas donde se observa por primera vez Alzheimer son las mismas zonas, parte medial de la corteza prefrontal, no quiero también aburrirles con nuestra terminología, donde se ven los primeros cambios en la enfermedad de Alzheimer. Un esquema complejo en el que vamos viendo distintos procesos, o sea, no podemos buscar respuestas sencillas a problemas complejos como es el Alzheimer. Pero aquí intervienen muchas de las cosas que están interviniendo en relación con el sueño. Eso está afectando a procesos cerebrales básicos, como hemos dicho, como la memoria, como el aprendizaje. Estamos entendiendo cuáles son algunos de los jugadores implicados, redox, cambios energéticos, incluso muerte celular. Y al final lo que nos lleva es a esa muerte que va generando posteriormente los síntomas de Alzheimer. En el 20 de octubre de este año se ha publicado un análisis en el que se combinaba apnea obstructiva del sueño con un deterioro cognitivo leve. Y el resultado es que por primera vez empezamos a localizar dentro de toda esa complejidad. El cerebro humano se ha definido como la estructura más compleja del universo. Pues parece que hay una vía que sería la que conecta
esa corteza prefrontal que les he comentado un par de veces a lo largo de la conferencia, con el cerebelo. Y eso, a su vez, encaja con el deterioro cognitivo ya en sus inicios, y eso, a su vez, encaja con la apnea obstructiva del sueño. Entonces, en cierta manera, la sensación es que las piezas de este rompecabezas empiezan a cuadrar. Y todo nos indica que para entender finalmente por qué surge la enfermedad de Alzheimer, tenemos que entender los problemas del sueño y no podemos olvidar el posible rol de porfiromonas, lo que les decía. Muy temprano es una información quizá preliminar, pero cada vez tiene pinta de ser más sólida. Otro estudio que quería traerles es también de noviembre del 2022. Estamos muy acostumbrados a oír hablar de las ómicas, ¿no? La genómica, la proteómica, pero tenemos también la lipidómica, los lípidos. También yo creo, Susana nos habló de los lípidos en su magnífica charla. Y entonces se ha visto que ese análisis de lípidos, esa lipodistrofia, permite identificar a los pacientes que van a tener enfermedad de Alzheimer y apnea obstructiva del sueño grave. Entonces, de repente es posible que nos encontremos una vía de diagnósticos diferentes y de repente también empezamos a entender cómo puede ser ese proceso. Y aquí parece que el camino que nos están señalando es el estrés oxidativo y la inflamación. Yo creo que la inflamación va a ser el tema clave de investigación en los próximos 10 años para muchas cosas. Te lo encuentras, si miras autismo te encuentras inflamación, hay una, no sé decirles, puede ser una vía común. Entonces, claro, si actuamos, lo mismo tenemos soluciones más amplias de lo que incluso actualmente estamos pensando. Y entonces esos mecanismos serían la base, lo que subyace como... Esto es también de una frase literal de ese estudio entre la relación entre la apnea y la enfermedad de Alzheimer. Y un último estudio también reciente que les quería traer. Estos antecedentes de trastornos del sueño, lo que hacen con esas pruebas de las que se nos ha hablado, su trabajo todos los días en la clínica, parece que van a ser útiles para una detección precoz del deterioro cognitivo. Miren, ¿qué es lo que pasa? Hablando muy claro, cuando alguien va con pérdidas de memoria a un médico temiendo la familia, sobre todo, que tenga un Alzheimer, es muy tarde. Se han perdido ya muchas neuronas. No tenemos fácil actuar. En cambio, imagínense la puerta que se puede abrir a tratamientos tempranos, a mejores diagnósticos, si podemos medirlo a través de estudios de alteraciones en el sueño, AOS sobre todo, pero también insomnios, y que nos permita, como les digo, una detección precoz y un tratamiento temprano. Entonces, es como les pongo ahí, que no es frase mía, insisto, son de los autores de este trabajo, un objetivo potencial para algo que soñamos y que no tenemos todavía por ningún camino, que es la prevención de la enfermedad de Alzheimer. No intentar curar, como les digo, cuando ya hay síntomas, cuando ya llegamos tarde, sino intentar prevenir. Esta es casi la última diapositiva de la charla y yo creo que es un mensaje contundente que ojalá entre todos consigamos hacer llegar a la sociedad. Dormir menos o dormir peor, por las causas que sean, por todo lo que ustedes estudian y ayudan, significa vivir menos y vivir peor. Tengo que coger un ave dentro de un rato pequeño, no me voy a poder quedar más con ustedes, pero sí quería quedar a su disposición. Ahí tienen mi información. Si para cualquier cosa un neurocientífico puede ayudar, para mí es un honor. Y me alegro muchísimo de que dentro de este congreso ustedes hayan decidido dar un premio al doctor Emilio Macías. Emilio es alguien a quien yo quiero y admiro. Y entonces para mí ha sido una alegría especial. Y sin más, como decía Goya, aún aprendo. Muchas gracias.